Mi nombre es Daniel, y mi historia comienza en un tiempo de grandes turbulencias. Soy un joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia, una ciudad poderosa y desconocida. En el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, llevándose a muchos de mis compatriotas, entre ellos a mí y a 3 de mis amigos, Ananías, Misael y Azarías. Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos asignaron nuevos nombres, Sadrac, Mesac y Abednego, como un símbolo de la cultura babilónica que intentaba imponernos. Sin embargo, a pesar de estos cambios, en el fondo, nuestro corazón seguía siendo hebreo, y nuestra lealtad pertenecía a Dios. Babilonia era un lugar lleno de lujos y placeres, pero también de desafíos éticos y morales. Pronto, se nos ofreció una dieta del rey, una variedad de alimentos ricos y vinos exquisitos. Sin embargo, sabíamos que estos manjares estaban en contra de nuestras creencias. En ese instante, surgió en mí una determinación inquebrantable. No podría traicionar mi fe por el placer momentáneo de una comida. Decidí que era hora de actuar. Propuse a los encargados que nos permitieran seguir una dieta de verduras y agua durante 10 días. Al principio, se mostraron reacios, pero les aseguré que al final de la prueba se vería la diferencia. Mis amigos y yo oramos y buscamos la guía de Dios, confiando en que Él nos respaldaría. Cuando llegó el día de la evaluación, el resultado fue asombroso. No solo lucíamos más saludables que los demás, sino que nuestra decisión de permanecer fiel a nuestras creencias había sido recompensada. Este primer acto de fidelidad fue solo el comienzo de nuestra travesía en Babilonia. Había en mí una esperanza renovada, y comprendí que cada decisión que tomáramos en esta tierra extranjera sería una declaración de nuestra fe. Así, a medida que me adaptaba a la corte, me daba cuenta de que había mucho más en juego que solo la supervivencia física. Estábamos aquí para demostrar que, a pesar de las circunstancias adversas, nuestra lealtad a Dios nunca flaquearía. Y así, la historia de nuestro tiempo en Babilonia apenas comenzaba a revelarse. La prueba de mi fe se haría más profunda cuando el rey tuviera un sueño que lo inquietaría profundamente. Este sueño no solo marcaría un antes y un después en nuestras vidas, sino que también mostraría el poder de Dios en un mundo que había olvidado su nombre. La conexión entre mi fe y los eventos que se desarrollarían a continuación se tornaría aún más evidente. Así, avanzando nuestra historia, descubrimos que el verdadero propósito de nuestra permanencia en Babilonia era mucho más grande de lo que inicialmente imaginamos. La calma en la corte de Babilonia no duró mucho. Un día, el rey Nabucodonosor se vio atormentado por un sueño que lo llenó de angustia y temor. Era un sueño tan vívido y desconcertante que, al despertar, estaba decidido a comprender su significado. Convocó a los sabios de su reino, astrólogos, magos y adivinos, esperando que alguno de ellos pudiera explicarle lo que su mente inquieta no podía entender. Sin embargo, lo que el rey no sabía era que este sueño lo llevaría a un encuentro inesperado con el Dios de Israel. Los sabios, reunidos ante él, estaban preparados para ofrecer sus usuales trucos y supersticiones. Pero el rey, en su desesperación, les planteó un desafío sin precedentes. No solo quería que le interpretaran el sueño, sino que también debía revelarles que había soñado. A medida que la tensión aumentaba en la sala, los magos y astrólogos se sintieron acorralados. Sabían que nadie podría hacer tal cosa, y así fue. Cuando la impotencia y el miedo invadieron a la corte, el rey, furioso por su incapacidad para satisfacer su demanda, ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluidos yo y mis amigos. Al enterarme de esta orden, sentí que el peso del mundo recaía sobre mis hombros. No era solo por nuestra propia vida, sentía la responsabilidad de mi pueblo, de demostrar que había esperanza incluso en la adversidad. Entonces, busqué a Arioc, el comandante de la guardia del rey, y le pedí un tiempo para poder orar y consultar a Dios. Con la bendición de Dios y con mis amigos a mi lado, oramos fervientemente, pidiendo sabiduría y entendimiento. Durante la noche, en un sueño revelador, Dios me mostró tanto el sueño del rey como su interpretación. Desperté con una claridad renovada y, sin dudar, me dirigí al rey. Cuando entré en la presencia de Nabucodonosor, pude sentir la tensión en el aire. Sin embargo, estaba decidido a ser un instrumento de Dios en ese momento crucial. «Oh rey, no soy yo quien revela secretos», comencé, recordándole que era el Dios de los cielos quien había otorgado esta revelación. Con palabras cuidadosas, le describí su sueño, una enorme estatua compuesta de diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el abdomen y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de parte de hierro y parte de barro.
Cada parte de la estatua representaba un reino que se levantaría, y el oro, que representaba a Nabucodonosor, sería sucedido por otros reinos que eventualmente caerían. El rey, al escuchar la interpretación de su sueño, se sintió asombrado y aterrado al mismo tiempo. Su rostro cambió, y no podía ocultar su sorpresa ante la exactitud de mis palabras. Este momento, en el que el Dios de Israel se había manifestado ante el rey de Babilonia, fue crucial. No solo había logrado salvar nuestras vidas, sino que, al mismo tiempo, había dado testimonio del poder de Dios a un rey que había desconocido su nombre. A partir de ese momento, Nabucodonosor me honró y me elevó a un alto puesto en su corte, donde podría influir en su gobierno. Mis amigos y yo, ahora con un nuevo estatus, sabíamos que nuestra misión no solo era sobrevivir en este lugar, sino ser un faro de luz y fe en medio de la oscuridad de Babilonia. Esta experiencia también cimentaría nuestra unión y nos prepararía para los desafíos que vendrían, donde nuestra lealtad a Dios sería puesta a prueba una vez más. Con cada prueba, se acercaba un momento decisivo, uno que haría temblar los cimientos de la corte y llevaría a la manifestación del poder divino de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La vida en la corte de Babilonia trajo consigo no solo honores y privilegios, sino también desafíos que pondrían a prueba nuestra fe de maneras inimaginables. Tras la interpretación del sueño de Nabucodonosor, la atmósfera en la corte cambió. Pero como siempre, el rey, aclamado por su orgullo, tomó decisiones que revelarían la fragilidad del poder humano frente a lo divino. Un día, Nabucodonosor decidió erigir una inmensa estatua de oro, ordenando que todos en el reino se inclinaran y la adoraran. Aquellos que desobedecieran serían lanzados a un horno ardiente. La orden fue clara y tajante. Al sonar la música, todos deben caer de rodillas y adorar la estatua. Mis amigos Sadrach, Mesach y Abednego, junto conmigo, sabíamos que este mandato era una violación directa de nuestras creencias. No podíamos adorar a un ídolo, por muy magnífico que fuera, porque nuestra lealtad pertenecía únicamente a Dios. Cuando sonó la música y la multitud se arrodilló, nosotros permanecimos de pie. En ese instante, el miedo y la adrenalina se entrelazaron en nuestras venas, pero en el fondo, había una firme convicción que nos sostenía. De repente, algunos de los funcionarios más cercanos al rey se dieron cuenta de nuestra desobediencia y no tardaron en informarle. La ira de Nabucodonosor fue inminente. Furioso, nos hizo traer ante él. Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no han adorado la estatua que he hecho, preguntó el rey, su voz retumbando en la sala. En ese momento, nuestros corazones latían con fuerza, pero sabíamos que debíamos responder con valentía. No, rey, no adoraremos a tus dioses ni a la estatua que has erigido. Nuestro Dios es capaz de librarnos del horno ardiente, y aunque no lo haga, no adoraremos a otros dioses, afirmamos con determinación. La mirada de Nabucodonosor se tornó oscura, y su furia se intensificó. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Nos arrojaron al horno, y mientras caíamos en ese abismo ardiente, la esperanza no se desvaneció, al contrario, creció. En medio del fuego, experimentamos una paz sobrenatural. Dios estaba con nosotros, y en ese instante, se hizo visible su poder. Milagrosamente, cuando el rey se acercó para observar nuestra condena, vio algo asombroso. No solo no estábamos consumidos por las llamas, sino que había una cuarta figura con nosotros, como un hijo de los dioses. Nabucodonosor, atónito, mandó abrir el horno y nos llamó a salir. Cuando emergimos, nuestros cuerpos no mostraban ni una marca de quemaduras, ni siquiera el olor del humo se adhirió a nosotros. El rey, asombrado, no solo reconoció la grandeza de nuestro Dios, sino que proclamó un edicto que honraba al Dios de Israel. Sin embargo, esta no sería la última prueba que enfrentaríamos. Años más tarde, durante el reinado de Darío, me vi envuelto en una nueva confrontación que pondría a prueba mi fe de una manera aún más impactante. Los funcionarios, celosos de mi ascenso en la corte, conspiraron en mi contra y persuadieron al rey para que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. Cuando me enteré de esta ley, supe que no podía rendirme a tal decreto. A pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones, seguí orando a Dios, manteniendo mi fe intacta. Fue un acto de desafío contra el temor, y aunque sabía lo que podía costarme, mi lealtad a Dios no podía ser comprometida. Así, me preparaba para enfrentar no solo una amenaza, sino una confirmación de la fidelidad de Dios en mi vida. Las llamas del horno ardiente habían probado nuestra fe, y ahora me enfrentaría a un nuevo desafío que me llevaría a un foso oscuro, donde los leones aguardaban.
Pero la historia de la lealtad y el poder divino estaba lejos de terminar. Con el paso de los años, y tras todas las pruebas de fe que vivimos, Dios comenzó a mostrarme visiones y revelaciones que hablaban sobre el futuro, no solo de Babilonia, sino de toda la humanidad. Era como si, en medio de mi vida en la corte y las intrigas del palacio, Dios estuviera revelándome un plan mucho más grande y eterno. Cada visión llegaba con un sentido de asombro y responsabilidad, una mezcla de honor y temor al entender que estaba siendo testigo de los tiempos futuros, de los reinos que vendrían y, al final, del establecimiento de un reino eterno. La primera de estas visiones me mostró 4 bestias emergiendo del mar, cada una representando un reino poderoso que gobernaría el mundo en diferentes momentos de la historia. La primera era como un león con alas de águila, fuerte y veloz. La segunda, un oso agresivo. La tercera, un leopardo con 4 cabezas y alas que simbolizaban la rapidez con la que sus conquistas se expandirían. La cuarta bestia, sin comparación en la naturaleza, era temible y destructiva, con 10 cuernos que simbolizaban reyes que emergerían en el futuro. Observé cómo estos reinos serían tan poderosos, pero también entendí que su dominio sería temporal. Luego, vi algo aún más impresionante. En medio de la visión, apareció uno como un hijo de hombre que se acercaba al anciano de días. Este hijo de hombre recibiría autoridad, gloria y un reino que nunca sería destruido. Al ver esto, sentí un consuelo y una esperanza profunda, pues entendí que, al final de todos los reinos humanos, vendría el reino eterno de Dios, un reino que no conocería corrupción ni fin. Además, Dios me mostró otra profecía conocida como las 70 semanas. Fue una revelación que predecía eventos clave para el pueblo de Israel y el advenimiento de un Mesías. Según la visión, habría un tiempo específico en que el Mesías aparecería y realizaría su obra, una señal de la redención para Israel y para el mundo. Vi que el cumplimiento de esta promesa divina sería un momento de salvación, pero también supe que el camino hacia esa redención no estaría exento de pruebas y dificultades. Estas visiones no eran fáciles de comprender, y en ocasiones me sentía abrumado. Me preguntaba si realmente estaba entendiendo lo que Dios me estaba mostrando, y, en esos momentos, la oración se convirtió en mi refugio. Sabía que las profecías no se cumplirían en mi tiempo, pero también sabía que eran mensajes importantes para las generaciones futuras, señales que indicarían que Dios siempre cumpliría sus promesas. Por otro lado, ser un canal de estas visiones era algo que me llenaba de responsabilidad. Mis días en Babilonia se tornaban cada vez más profundos, pues no solo tenía la tarea de servir como consejero y líder en una tierra extranjera, sino que también debía preservar y transmitir estos mensajes. Aunque Babilonia y sus reyes gobernaban la tierra en ese momento, Dios me mostró que su poder y dominio no podían ser contenidos por ningún reino humano. Al compartir estas visiones con mi pueblo y mis amigos, sentía que, a pesar de los desafíos del presente, teníamos una esperanza inquebrantable. Dios me había mostrado que cada reino terrenal pasaría, pero su reino eterno permanecería. Esta verdad, aunque revelada en medio de los lujos y las intrigas de la corte babilónica, se mantuvo grabada en mi corazón. Cada visión me recordaba que, a pesar de ser un extranjero en tierra desconocida, formaba parte de un plan divino y eterno. La experiencia de estas profecías y visiones me fortaleció y me preparó para los años restantes de mi vida, ayudándome a entender que todo lo que había vivido, cada prueba y desafío, tenía un propósito mucho mayor. Ahora, al mirar atrás y reflexionar sobre mi vida, siento una paz y un propósito que solo puedo atribuir a la fidelidad de Dios. Desde aquellos primeros días como joven cautivo en Babilonia hasta mi posición como consejero de los más poderosos reyes de la tierra, cada paso en este camino ha sido dirigido por su mano. He visto su poder en los momentos de prueba y su sabiduría en cada revelación. He sentido su presencia tanto en los días de angustia como en los de victoria. Mi historia es, en realidad, la historia de su poder obrando a través de mí. Al recordar las pruebas en el horno de fuego y en el foso de los leones, comprendo ahora que estas experiencias fueron un testimonio para otros tanto como para mí. Dios, en su infinita sabiduría, me guió a través de cada una de ellas para mostrar que Él es el Dios que salva, que escucha nuestras oraciones y que nunca abandona a sus fieles. Mis amigos y yo éramos extranjeros en una tierra que desconocía al Dios de Israel, pero, en cada prueba, vimos cómo Dios era exaltado incluso por aquellos que no creían en Él. El nombre de Dios fue proclamado en la tierra de Babilonia, y su grandeza fue reconocida por reyes y pueblos que habían puesto su confianza en ídolos de piedra y metal. Las visiones y profecías que me fueron reveladas también forman parte de este legado. Aunque algunas aún no se han cumplido, sé que los tiempos están en manos de Dios, y que, llegado el momento,
su plan se revelará tal como lo mostró en aquellos sueños y visiones. Estas profecías son un recordatorio para todas las generaciones de que los reinos y poderes humanos son efímeros, pero el reino de Dios es eterno. Es una promesa de esperanza que sostiene a los fieles a través de los tiempos difíciles y que nos asegura que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Cuando pienso en lo que quiero dejar a las generaciones futuras, mi deseo es que mi vida sirva como un recordatorio de la importancia de la fe y la lealtad a Dios, sin importar las circunstancias. Espero que aquellos que lean o escuchen mi historia puedan comprender que la verdadera fortaleza no proviene de la posición, el poder ni la riqueza, sino de la relación con el Dios eterno. Babilonia me ofreció toda la gloria del mundo, pero nada de eso se compara con el honor de servir y ser fiel al Dios de Israel. A todos los que están en tiempos de incertidumbre o en tierras extranjeras, les diría que no abandonen su fe. El mundo puede intentar moldearnos, puede querer que olvidemos quiénes somos y en quién creemos, pero Dios siempre está presente. Él es el Dios que nos sostiene en el horno de fuego, que cierra las fauces de los leones y que nos revela visiones del futuro cuando más necesitamos esperanza. Así concluyo mi vida en esta tierra extranjera, confiando plenamente en que mi historia y mis palabras vivirán más allá de mí, como testimonio de la grandeza y fidelidad de Dios. Y aunque los años han pasado y Babilonia ya no es lo que era, sé que el Dios que me ha guiado hasta ahora es el mismo Dios que gobernará por siempre. Con esta convicción me despido, sabiendo que, aunque mi tiempo aquí finaliza, su reino y su gloria no tienen fin.